En la entrevista de hoy hablaremos sobre el tecnolecto. Este es un tipo de lenguaje que usa palabras más técnicas o específicas dependiendo del área o profesión, como por ejemplo en la medicina, tecnología, deportes, educación, entre otras. Muchas veces usamos este tipo de palabras en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, ya sea en el trabajo, estudios o hobbies. En esta entrevista vamos a conocer cómo las personas ocupan el tecnolecto en su día a día y cómo adoptan su forma de hablar según con quién estén hablando. Para esta entrevista hablaré con el profesor Alejandro Ponce, quien nos contará cómo usa el tecnolecto en distintas situaciones de su vida cotidiana. Elegí al profesor porque a mi parecer tiene mucho por decir y lograría darme buenas respuestas. La primera pregunta es, ¿en qué situaciones de su día a día usa palabras más específicas o tecnolectos? Mira, en nuestro quehacer todos los profesores tenemos un departamento y en ese departamento hay varios compañeros de trabajo que tienen el mismo título y enseñamos la misma asignatura. Entonces generalmente se hace ahí. Otra instancia donde lo ocupamos harto es con los alumnos. Siempre cuando uno enseña, siempre usa tecnolecto. Veíamos nosotros, por ejemplo, en el electivo a principio de año que lo que era un grafema, un morfema, cosas que realmente son técnicas de la lingüística. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Si tú me preguntas en qué ámbito, en el ámbito de la enseñanza, cuando uno está enseñando o logrando la apropiación de un contenido o logrando una habilidad, y en la vida fuera del aula, en las reuniones de lenguaje, con el equipo, y hay un tecnolecto que es, ¿cómo se llama?, propio de nuestra especialidad, de nuestro campo, que es la lingüística, la literatura, y hay otro tecnolecto que manejamos con otros estamentos, es decir, con otras personas de la comunidad, por ejemplo, en los consejos de profesores, en las reuniones con UTP, también usamos palabras muy técnicas. La segunda pregunta es, ¿con qué tecnolecto se siente más cómodo al utilizarlo? Buena pregunta, buena pregunta. Igual, lo que más me gusta a mí es la lingüística. Entonces, con eso yo me siento muy cómodo. Aparte que como sé harto, me siento muy cómodo. Muy cómodo. Por ejemplo, en literatura yo conozco harto, sé harto tecnolecto, por ejemplo, el efecto estético. Y de aquí también parte esta idea, ¿cierto?, de hacer una estandarización del tecnolecto a través de este proyecto, porque finalmente hay profesores que estudiaron en diversas universidades distintas, en años distintos, y tenemos diferente formación. Por ejemplo, hay profesores que hablan de vocales abiertas, vocales cerradas. Entonces, no es que estén mal, no es que es distinto solamente. Pero cuando un profesor dice que la vocal es abierta, es una apropiación más lingüística y habla del punto de articulación, de donde se produce el sonido de la letra. Y cuando habla, por ejemplo, de abiertas o de cerradas, o sea, cuando habla de fuertes o débiles, el profesor pone un énfasis en la prosodia, en cómo la entonación de la palabra responde a esta vocal más que al punto articulatorio. Entonces, para algunas cosas técnicas, es mejor decir abiertas y cerradas, ¿ya? Y a lo mejor para otras cosas, claro, está bien decir débiles o fuertes, pero tiene que haber una estandarización. Yo a veces he estado conversando con profesores y en la mitad de la conversación me doy cuenta de, por las cosas que me dice él, el concepto. Supongamos, por ejemplo, los terceros medios están viendo efecto estético, yo también lo vi en cuarto medio, que el concepto que maneja él, por ejemplo, de efecto estético es distinto al concepto que tengo yo. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos juntamos y nos ponemos de acuerdo? Porque claro, el ministerio pone un programa y dice efecto estético. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más la escuela rusa literaria, y ahí ellos hablan de 3 procesos: de familiarización, hablan de catarsis, y hablan de como eventos que hacen irrupción, eventos que son inesperados. Entonces a mí me gusta más pasar el efecto estético bajo esa perspectiva. En cambio, la persona con quien comparto yo el área concibe el efecto estético como el impacto emocional que recibe el lector a través de la obra. Entonces, claro, pues, si hubiese una estandarización, los dos iríamos digamos, por decirlo así, los dos enseñaríamos exactamente lo mismo,
Ahora, también creo yo que si nosotros nos sentásemos a conversar de este tema y tuviéramos el tiempo, yo aprendería mucho de los demás profesores. Porque claro, yo sé lo que me enseñaron, yo sé lo que yo leo, pero lo que ellos saben, lo que ellos le enseñaron, lo que ellos leen, creo que nos enriqueceríamos bastante, la verdad. Tercera pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el tecnolecto que utiliza dentro de su trabajo y fuera de él? ¿Podría dar algunos ejemplos? Claro, mira, en realidad fuera del trabajo es difícil usarlo, en el sentido de que, claro, tú le puedes decir a una persona, no, mire, tiene que tener cuidado con, por ejemplo, con un aspecto fenomenológico, pero yo tendría que explicarle a la persona qué es. Entonces la persona tendría que tener la disposición de aprender. Y aprender es lento. Entonces si tú conversas con un familiar, con alguien, generalmente no lo vas a usar. Si tú conversas con tu familia menos, a menos que tu hija te diga o alguien te diga ayúdame con esta tarea y tú puedas usar un poco de tecnolecto ahí. Entonces creo que fuera del ámbito profesional es muy difícil usarlo. A menos que uno, por ejemplo, haga podcasts, haga, por ejemplo, videos, tenga un canal de la especialidad, como lo tienen muchos profesores o muchas personas que manejan ciertas áreas del conocimiento. Ahora, ¿me podrías repetir la pregunta? Que la primera parte no me quedó... ¿Qué diferencia existe entre el tecnolecto que utiliza dentro del trabajo y fuera de él? Perdón, soy yo. Déjame colgar. Ya, vamos a ponerlo en silencio. Me estaban llamando para estafarme. Esto es el número 800. Claro, y esa es la diferencia, que afuera de tu ámbito profesional no lo ocupas. Y acá, en tu trabajo, sí lo ocupas. Ahora, ¿cómo me siento más cómodo yo? Me siento más cómodo yo acá, usándolo acá en mi trabajo, haciendo clases y todo eso. Una, porque tú enseñas más, y de hecho hay que profesionalizar, y esto es súper, como que los profesores no lo entienden, hay que profesionalizar el ámbito educativo. Yo recibo a chiquillos en primero medio, ya hagan esto. Recibo a chiquillos en segundo, tercero medio, hagan esto. ¿Qué es esto? Hacer una narración. Y los chiquillos empiezan hace mucho tiempo, era así una vez. Chiquillos, ¿pero por qué? No, porque sí lo hacíamos en la básica. ¿Y en qué curso iba? En octavo. Ah, ya, pues entonces, como que ojo, que eso es como para empezar, cuando el alumno tiene poquita conciencia del mundo narrativo. Pero uno puede empezar, por ejemplo, un texto narrativo describiendo el personaje, describiendo el ambiente, describiendo el espacio, entonces, describiendo el mismo personaje incluso. Entonces, hay tanto que se puede hacer allí, que claro, pasan estas cosas de repente, que no usarlo es fome, es terrible. Cuando tú lo usas, enseñas más, el niño aprende más. La cuarta pregunta es, ¿se da cuenta cuando utiliza un tecnolecto o lo hace sin pensar? ¿Podría profundizar en eso, por favor? Cuando yo uso tecnolectos de mi área, de por ejemplo de lingüística, de literatura, de comunicación, sí me doy cuenta, porque es súper intencionado el discurso. Pero cuando ocupo tecnolectos de otras áreas, por ejemplo de educación, que aquí nosotros todos manejamos tecnolectos de educación, por ejemplo de evaluación, taxonomía, etc., ahí ya es menos consciente, porque uno se refiere a realidades, por ejemplo la taxonomía de Bloom, y esa ¿cómo se llama? Y esa realidad, ¿cómo se llama? Pasa a ser parte de lo que tú haces generalmente, entonces es menos consciente, es mucho menos consciente. Ahora, ejemplos, claro, por el ámbito de educación, taxonomía, objetivo, porque claro, nosotros en un lenguaje cotidiano, nosotros decimos objetivo como algo que yo tengo que lograr, pero en educación el objetivo es algo educativo, una enseñanza que yo tengo que dejar en el alumno, y yo sé que ese objetivo tiene que tener una habilidad, tiene que tener un aprendizaje, tiene que tener un contenido, y tiene que tener una condición, y tiene que tener un medio. Entonces, claro, el objetivo en la vida real, lograr una meta, pero el objetivo educativo ya tiene fases, tiene habilidades, tiene otras cosas que yo tengo que cuidar. Entonces, ya partiendo con otro ejemplo, que es más de mi especialidad, por ejemplo, todo esto, lo que vimos en las lenguas aglutinantes, todo lo que vimos, por ejemplo, lo que veíamos cuando estudiábamos chino, las partículas de negación, cómo se hacían los pronombres.
todo eso ya pertenece exactamente al tecnolecto. Esto mismo, por ejemplo, imagínate la palabra estandarización. El objetivo del proyecto que dice que nosotros queremos lograr una estandarización. ¿Pero qué es una estandarización? Es tecnolecto. Y dicho sea de paso, estandarización es lograr una equidad, una igualdad. Es decir, un procedimiento que sea seguido por todos. Es decir, un lenguaje, en este caso, un lenguaje que sea seguido por todos. Porque claro, como te decía, yo te di un ejemplo fácil. Vocales abiertas, vocales, vocales fuertes. Pero en realidad hay palabras que son mucho más complejas. Que sí deberíamos nosotros tener, un consenso. Por ejemplo, de repente nosotros los profes hablamos de interpretación literaria. Pero, ¿qué es el análisis literario? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo sabe? Los profesores. Pero, por ejemplo, yo tengo la escuela de Welleck y Warren. Entonces, en su libro de teoría literaria y análisis literario, Welleck y Warren plantean un proceso de análisis literario. Pero a lo mejor otros profesores tienen otra formación, con otros autores, entonces van a hacer un análisis distinto. Esto es como pintar. Podemos nosotros poner dos atriles y poner a dos profesores a pintar, pero a lo mejor uno, la primera capa la va a pintar de blanco, después va a dibujar, después va a pintar, otro va a pintar directamente sobre la tela sin dibujar, otro va a hacer la silueta y después va a jugar con los tonos, va a jugar con las luces, y a lo mejor otra persona va directamente a jugar con las sombras, con las luces, y después va a delinear los contornos. Es algo muy parecido, depende de la escuela que tengan. Entonces, por eso es importante hacer esta estandarización. Porque como hablábamos, hay profesores que estudiaron antes, profesores que estudiaron después, y los profesores que estudiaron después no es que sean mejores que los que estudiamos antes. Son escuelas distintas, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser el centro de nuestra preocupación ahora, de nuestra investigación. La quinta y última pregunta es: ¿de qué área creen que utiliza más el tecnolecto sin darse cuenta? Por ejemplo, estudio, trabajo, hobbies. Profundiza. Creo que hay tres niveles en este caso. Como te decía, el primero, educación, un lenguaje de tecnolecto que manejo con todos los profesores. De hecho, nosotros utilizamos un método llamado ACPI, que a mí por lo menos me merece varias observaciones, pero ahí hay términos, hay tecnolecto que se usa. Hay otro tecnolecto que se usa, por ejemplo, en general en educación, lo que decíamos nosotros, un objetivo, que es una calificación, que es una evaluación, que es una pauta de cotejo, que es una rúbrica. Y también está el tecnolecto de la asignatura. El tecnolecto, nosotros tenemos mucha suerte, los profesores de lengua y literatura, o no sé si es tanta suerte para todos, pero nosotros podemos enseñar un gran abanico de disciplinas. Por ejemplo, nosotros enseñamos lingüística, epistemología, teoría literaria, análisis literario, enseñamos publicidad, enseñamos propaganda, enseñamos literatura desde una perspectiva fruitiva, es decir, que los chiquillos puedan disfrutar. También hacemos análisis discursivo, muchas veces enseñamos dialéctica también. Entonces, ahí está lleno de tecnolectos. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero nosotros vimos un video de una robot que se llamaba Sofía, y ahí nosotros hacíamos un análisis dialógico de lo que ella decía y de lo que ella planteaba. Y como estábamos preparando la materia de distopía, ahí veíamos cosas y analizábamos su discurso y nos dábamos cuenta que ella decía cosas, por ejemplo, como siento, estoy contenta, pero eso no era realmente efectivo, no era así, sino que realmente lo que hacía ella era manipular al receptor a través de los sentimientos. Ella quería hacerse igual a nosotros para que nosotros la recibiéramos, o la recibieran, porque esto fue una conferencia, con apoyo, para que la recibieran de mejor manera, pero en realidad un robot no siente. Entonces, he ahí de esta importancia, y he ahí los tres niveles de tecnolecto que por lo menos manejo yo. Ahora, en el electivo, yo creo que claro, ahora ¿qué estábamos viendo nosotros? Nosotros estábamos viendo geometrías que posibilitan la praxis de los desplazamientos espaciotemporales. Entonces ahí hay mucho tecnolecto. Entonces, si me preguntaran a mí, en el electivo también,
ahí habría un cuarto nivel o una cuarta área de desarrollo. Así como cuando nosotros estudiamos la hipótesis Sapir-Whorf, así como cuando nosotros estudiamos interlingua. Sí, podría haber incluso, son tres, tú me preguntas por tres, pero podría haber una cuarta también en el electivo cuando uno le saca este partido al ramo, cuando uno enseña un poco más.